Saludos para todos ustedes, mis hermanos. Bienvenidos a este comentario. Hemos llegado a la lección 12. Esta lección está titulada Precursores. Estamos mirando lo que ha pasado, las historias bíblicas que tienen una repetición futura, y en esta semana vamos a investigar acerca de este tema tan importante. El texto para memorizar, 2 Timoteo 1:7, dice este texto: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento una historia muy interesante, la historia de Daniel 3. Esta historia a la que vamos a referir en este comentario es importante porque nos muestra lo que es y debe ser la fe, la decisión de un creyente. Un creyente fiel no está según las circunstancias, no vive según las circunstancias, vive según la palabra de Dios. Así que el horno de fuego de Daniel 3 es una historia muy interesante y, repito, y vamos a verlo, tiene una aplicación también para el final. Ahora, estamos viendo pues en este conflicto que siempre ha habido dificultades para los creyentes. Por ejemplo, los apóstoles. Los apóstoles sufrieron persecución. Excepto el apóstol Juan, todos murieron de manera violenta. Pero aquí, ¿qué es lo más importante de todo esto, mis hermanos? No es que nosotros estemos siempre como estresados porque hubo persecución, porque tenemos la convicción de que volverán a haber dificultades, persecuciones, que quizás muchos en el futuro van a morir, como van a ser mártires en la parte final. Pero miren, aquí lo importante es que no estamos solos. No debemos tener ningún temor, absolutamente. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así que no importa lo que pase. Aquí lo que debe estar, o lo que está en fuego y lo que debemos tener nosotros en seguridad, es que estamos en la mano de Dios. La lección para el día domingo está titulada Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. Recuerde que nosotros, los adventistas, tenemos una manera de interpretar la profecía, y esa es la manera historicista. Hay una que se conoce como preterista, que todo ya pasó, y otra como futurista, no, para el futuro. De hecho, hay muchas cosas que todavía están esperando y que ya pasaron o que ya están en acción en la tierra. Aquí hay una cosa bien interesante, y es que 6 siglos antes del Señor Jesucristo, ya la historia se estaba comenzando a desglosar. ¿En qué sentido? Daniel capítulo 2 nos presenta un sueño, el sueño de Nabucodonosor. Este sueño, que se lo interpreta el profeta Daniel, tiene 4 imperios. Y de esos 4 imperios, finalmente del cuarto surge otro imperio. Esos imperios están representados en una estatua. Esta estatua, mis hermanos, y este sueño de Nabucodonosor se le repite al profeta Daniel en el capítulo 7. ¡Qué interesante! Entonces, la cabeza de la imagen era de oro, los pechos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas y pies, piernas de hierro y pies, hierro y barro cocido. Es interesante esto porque miren que ahí, mis hermanos, ahí usted lo lee ahí en Daniel 2, dice que este es un bosquejo de la historia desde 600 años antes de Cristo hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo. Porque la estatua, dice el texto bíblico, que es desmenuzada por una piedra. Esa roca representa al Señor Jesús. Así que, mis hermanos, es para nosotros gratificante saber que lo que está aquí
se cumple al pie de la letra y tener la seguridad de que la palabra de Dios es veraz. Otro punto que yo quiero que no pasemos por alto es que los pies de la imagen dice que eran de hierro y barro. ¿Qué quiere decir esto de hierro y barro? Que es una mezcla que no cuadra, es una mezcla que no se puede hacer. Usted no puede mezclar hierro con barro y tener algo sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que esa mezcla nos quiere decir que no habría unidad en estas divisiones. Recuerden que los pies de la imagen de la estatua de Nabucodonosor, la que él sueña, dice que son la división de las naciones, sobre todo las naciones europeas. Y es interesante porque aquí en el versículo 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y el versículo 44, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y luego viene entonces en la visión la piedra que golpea la imagen. Todas estas naciones, que son las naciones europeas, Inglaterra, Alemania, España, Portugal, Francia, todas estas naciones formaron un grupo. Y hay una comunidad que se conoce como la Comunidad Europea. Pero miren ustedes que ellos tratan de hacer coaliciones, de unirse, crear una moneda, como de hacer esas alianzas, pero la Biblia dice que se mezclarían, harían alianzas por medio de matrimonios, pero no se unirían. La Biblia, mis hermanos, es veraz. Quiero leerles una parte aquí en la lección que dice así. Todas las profecías apocalípticas de Daniel siguen la base establecida en Daniel 2, es decir, la secuencia de un imperio mundial tras otro hasta que Dios establece su reino eterno. Daniel 2:44, 7, 13 y 14. En otras palabras, esas profecías anunciaban una serie ininterrumpida de imperios desde la antigüedad hasta el fin de la historia, incluyendo nuestros días. Este enfoque o interpretación historicista de las profecías surge de los textos mismos y es crucial para comprender los acontecimientos de los últimos días, particularmente los descritos en Apocalipsis. A pesar de que el mundo está en caos, Dios tiene el control. Y finalmente, Dios establecerá su reino. Mis hermanos, no vamos a hablar de eso, pero yo les decía que del cuarto imperio surgiría otro imperio. Lo conocemos como el cuerno pequeño. Nuestro estudio para el día lunes, la adoración de la imagen. Aquí comenzamos a ver, mis hermanos, entonces los paralelos. Y vamos a verlo en esta sección y en la siguiente sección. Esta primera es la imagen de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Una estatua de 30 metros de altura, una estatua majestuosa, toda de oro. Aquí tenemos el texto. El texto para esta parte está en Daniel 3, versículos 1 al 12. Pero ¿qué vamos a mirar aquí, mis hermanos? Algunos aspectos bien interesantes. Primero, lo primero que vemos es un desafío a Dios. Recuerdan que en el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2, en la estatua dice que la cabeza era de oro. En la interpretación, Daniel le dice que él es esa cabeza. Pero ahora él, no conforme con eso, hace una estatua toda totalmente de oro. ¿Qué era lo que él pretendía? Pues no compartir su imperio con nadie. Estos monarcas piensan y pensaban en la época que ellos eran como que nos iban a morir. O sea, que su imperio no iba a caer y que ellos iban a estar siempre ahí.
Y hoy actúan muchos hombres, muchos dictadores como si fueran eternos, como si no fueran a morir y nunca tuviesen que darle cuentas a Dios. Otro punto aquí, y muy relacionado con el cristianismo de hoy, es la independencia. Queremos ser independientes, no queremos someternos a nada. No nos sometemos ni a un orden eclesiástico, no nos sometemos los unos a los otros, esposas a esposos, esposos a no, nadie se quiere someter. Independencia. Nabucodonosor quería eso, quería independencia. Podemos ver también aquí una similitud, mis queridos hermanos, aunque este rey, esperamos verlo en la eternidad. Este rey, aparentemente al leerlo nos dice que fue salvo, tiene como una especie de paralelismo con Satanás. Orgullo, prepotencia, se enaltecía a sí mismo. Él creía, ya dije, como que él era el único y que no le iba a pasar absolutamente nada. Ahora, es importante aquí, Alvin, yo quiero leer un texto de estos que tenemos para esta sección, y es cómo esta gente denuncia a los muchachos que no quisieron hacer parte del asunto de postrarse en delante de la imagen. Y me hace recordar esta denuncia a lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo. Ellos acusarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice el versículo 8, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Han leído ustedes que finalmente habrán acusaciones entre los verdaderos, donde los verdaderos hijos de Dios van a ser denunciados? Eso dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 y miren la decisión que ellos toman. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Saben ustedes, mis hermanos? Miren, la Biblia dice en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco lo será en lo mucho. Yo imagino que hoy, estos jóvenes, hoy en esta era moderna, serían tratados de legalistas, de fanáticos, de extremistas, porque muy fácil para ellos que hubieran solamente haber hecho una venia así, sencillita, delante de la imagen y listo, pasamos la prueba, mis hermanos. Delante de Dios no hay concesiones que valgan. Eso no es negociable. Eso no es negociable. La más mínima duda en cuanto a nuestra fidelidad es un punto a favor del diablo. Así que hoy también Dios demanda fidelidad. Y repito, hoy estos hombres serían criticados por este cristianismo moderno. Claro, eso eran unos fanáticos, extremistas, unos legalistas que quieren salvar por obras. Eso dirían. Esto, mis hermanos, nos muestra lo que va a pasar al fin de la historia. O seremos fieles, o cederemos y entraremos a formar parte de los hipócritas. ¿De qué lado queremos estar? Es una reflexión para todos nosotros. Ahora, para el día martes, entonces vamos a mirar el paralelo con nuestra sección anterior. La imagen de Apocalipsis, capítulo 3, y la orden de adorarla. Miren, mis hermanos, algo interesante aquí. Aquí está, ya comenzamos a mirar nosotros algo muy significativo para el cristiano. Lo conocemos como la marca de la bestia. Los textos que tenemos ahí que nos hablan de los que reciben la marca de la bestia son Apocalipsis 13, 11 al 17, tenemos 14, 9, 11 y 12, 16, 2, 19, 20 y 24.
todos estos textos hablan de los que recibieron la marca de la bestia. Apocalipsis 14:9 es: si alguno adora a la bestia y a su imagen. El mensaje del tercer ángel tiene que ver con la marca de la bestia. Ahora, miren ustedes aquí la similitud que hay en esta parte de esta imagen, que la imagen de la bestia no es otro que el protestantismo apóstata, y se constituye, ya vamos a mirarlo luego, que la marca no es una marca literal, no es una marca, un sello en la mano, no es un chip, no es un código de barras, o cualquier cosa de las que hoy día se está buscando que es la marca de la bestia o el 666. Esa marca tiene que ver con adoración. Aquí el dragón quiere es adoración. Y el dragón, mis hermanos, va a ser adorado a través de la bestia. Entonces, la adoración, ¿a quién nosotros adoramos? Las características de aquel al que nosotros adoramos, ¿cuáles son? El mandamiento dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es sencillo de entender. ¿Qué es lo que se les hace tan difícil entender? La marca de la bestia no es un asunto por allá del que hay que... No, es un asunto que tiene que ver con la adoración. La adoración, adorar al que hizo. Entonces miren, mis hermanos, la Biblia es muy clara. Si alguno adora, ¿a quién? Si alguno adora a la bestia. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25, y lo compara con Apocalipsis 14, 9 y 10, encuentra que el asunto es las criaturas adorando a otras criaturas. Aquí no está involucrado el Señor en la marca de la bestia. El Señor está involucrado en el sello de Dios, porque el sello de Dios y los que están sellados por el Señor están adorando al Dios y lo adoran como creador y como salvador. Sí que es importante esto. Fíjese usted en el paralelo. Por eso es tan importante, y no lo olvidemos, estudiemos Daniel capítulo 3 con Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14 y todos estos textos que les hemos mencionado. Apocalipsis 19, 20, 24, todos tienen que ver con la marca de la bestia. Vamos ahora para la lección del día miércoles. Esta lección está titulada Persecución a la iglesia primitiva. Yo les he mencionado, y debo repetirlo aquí, para nosotros entender claramente lo que va a pasar al final de la historia con la iglesia, tenemos que estudiar el libro Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. La historia se va a repetir. Porque este libro histórico de la palabra de Dios, que es un compendio de todos las luchas de la iglesia, las persecuciones contra los apóstoles, contra los hermanos, pero también el progreso de la obra y cómo llegó todos mis hermanos a feliz término, porque ellos establecieron la iglesia y la iglesia sigue hoy, mis queridos, en el mundo con un mensaje especial. Hechos 12, 1 al 19. Esta es una historia interesante en cuanto a asuntos que tienen que ver con la iglesia y que tienen que ver sobre todo con todo esto que nos preocupa, porque a todos nos preocupa que algún día vamos a tener problemas, a algunos nos preocupa mucho tal vez tener que huir, que salir de la ciudad. Entonces tenemos aquí varios episodios en este capítulo 12. La muerte de Jacobo, este apóstol, fue también otro de los mártires entre los apóstoles. Luego dice Pedro también que está en la cárcel y es liberado de la cárcel. Al final de este capítulo, pero no está pues aquí en nuestro estudio, pero me recuerda mucho cómo Dios trae los juicios en beneficio de su pueblo. Ahí está registrada la muerte de Herodes, aquel que murió comido de gusanos. Hay muerte, hay cárcel,
hay persecución. Y encontramos, mis hermanos queridos y amigos, que muchos creyentes de la iglesia primitiva se salvaron de la muerte. No murieron, pero otros sí murieron. Dieron testimonio con su vida del Evangelio del Señor Jesús. Ya hemos dicho, en la parte final de nuestra historia habrán mártires, pero esos mártires no van a morir en vano. Serán semillas para la conversión de otros. Habrán mártires, pero Dios también va a preservar la vida de otra gran cantidad de sus hijos. Dios sabe qué es lo mejor. Dios sabe cuándo en este asunto con sus hijos permite que vaya hasta el final. Y yo llego a pensar que aquellos que son firmes y fuertes, Dios permite que ellos sean mártires para un testimonio vivo a aquellos que necesitan tomar decisiones. Y yo lo creo, mis hermanos, muchos tomarán decisiones frente a esos testimonios. Entonces no podemos, y lo decíamos al comienzo del comentario, amedrentarnos ni dudar, sino tener confianza. Dios está con nosotros. Hemos llegado a la parte para el día jueves y este está interesantísimo porque ya es la parte que a todos nos corresponde entender. La marca de la bestia. Hemos visto paralelos, historias bíblicas, Apocalipsis 13, una marca. ¿Cuál es la marca de la bestia? Ahora, mis hermanos, fíjense ustedes en el papel tan preponderante que tiene el día de reposo en esta trama final. Es sencillo de entenderlo. Los hermanos evangélicos de diferentes credos no ven que este conflicto se va a desarrollar en torno a la ley de Dios y en torno sobre todo a un mandamiento. Los que adoran al Señor en su día de reposo o los que adoran a la bestia en un falso día. Es interesante esto porque tenemos, mis hermanos, la completa seguridad. El día de reposo que fue establecido en el Edén. Yo pregunto, ¿quién fue el primero que guardó el sábado, el día de reposo? Por supuesto, fue Dios. Dios fue el primero. Terminan 6 días, establece el sábado como un día de recordación de la creación, como una conmemoración, lo reposa. Por supuesto que no lo reposó y le va, no, lo reposa y se lo entrega al hombre. Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y aquí voy a repetir algo que tenemos que grabarlo. El sábado no es una sombra, porque el sábado fue dado antes de que el pecado entrara en el mundo. Si el hombre se hubiese apartado de Dios, nadie estaría discutiendo si se guarda el sábado o no. Todos estaríamos recordando que en ese día Dios creó todas las cosas. Estaremos recordando en el sábado a Dios como creador. Entonces, esto, mis hermanos, no es difícil para un sincero, para alguien que no anda buscando excusas. No, es fácil de entender. Luego el Señor lo entrega en el mandamiento de Éxodo 20 y el sábado se muestra en la iglesia primitiva y se muestra también en el final de la historia. Ahora, miremos dos relatos bíblicos bien interesantes con el Señor Jesús y el sábado. Mateo 12, versículos 9 al 14. ¿Qué pasa en Mateo 12? Un hombre con una mano seca. El Señor sana a este hombre. ¿Y qué le produjo eso? Problemas. ¿De qué lo acusaban? De violar el sábado. Luego vamos a Juan capítulo 5, un paralítico, y también otra vez sábado, y es acusado, pero miren hasta dónde llega la acusación. En el versículo 16 de Juan 5 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y si leemos Mateo
12:12 dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. No hay aquí, mis hermanos, algo pues tan profundo que haya que ir a la universidad para entenderlo. El sábado es un día de alegría, de gozo, y uno de los gozos del sábado es poder hacer el bien a nuestros semejantes. Ir a un hospital, ir a visitar a un enfermo, compartir la palabra de Dios, disfrutar de la compañía de los hermanos, en el día que el Señor estableció. O es el sábado, que es el día de la Biblia, o es el domingo, que es el día espurio que la bestia ha establecido como su día de adoración. Y aquí repito, mis queridos hermanos protestantes, ustedes que dicen que la Iglesia Católica es esto o aquello, no olviden, fue la Iglesia Católica la que transfirió el día de reposo del sábado para el domingo, con un pretexto que todos defienden, que porque el Señor resucitó ese día. Y en ninguna parte hay la más mínima prueba de que el día fue cambiado. Ahora, morir por una tradición sí sería muy triste, ¿no? Morir por una tradición. Que alguien pierda su vida por una tradición de los hombres. El sábado no es tradición de los hombres, el sábado es un mandato de Dios. Está dentro de una ley que es cuestionada todos los días. Yo les he mencionado a ustedes, mis hermanos, que hay un sistema que se ha preparado para atacar la ley de Dios. De todas partes vienen ataques contra la ley de Dios. Católicos unidos con protestantes con una sola misión: atacar la ley de Dios, destruir el día de reposo. Y detrás de todo este entramado de ataques, ¿quién está? Por supuesto, el que se reveló en el cielo, Satanás. Quiero leerles aquí del libro Conflicto de los Siglos, de la página 614 y 615, ya para finalizar este comentario, un pensamiento que nos ayuda mucho a comprender en qué conflicto estamos todos. Leo. En todos los tiempos Dios se valió de santos ángeles para socorrer y librar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Vinieron como hombres, con atuendo de caminantes. Hubo casos en que aparecieron ángeles en forma humana a los siervos de Dios. Descansaron bajo los árboles al mediodía como si hubiesen estado cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos encendieron el fuego del altar, abrieron las puertas de las cárceles y libertaron a los siervos del Señor. Vestidos con la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador. A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia y por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitigan las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los fieles, a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Interesante. El ministerio de los ángeles en favor de los hijos de Dios, no solo en el Antiguo Testamento, en la era apostólica y en todo el tiempo donde Dios está trabajando para salvar. Y es interesante el pensamiento cuando nos habla de cómo ellos van a las asambleas de los justos, pero también a las asambleas de los impíos.
Y me llamó mucho la atención esta parte aquí, mis hermanos, de donde habla de la protección que Dios da aún a los impíos por causa de los justos que están dentro de las multitudes. Eso pasa y no nos damos cuenta cómo el Señor en este conflicto tan terrible de muerte, donde Satanás quiere destruir, recuerden que el Señor Jesús lo dice en Juan 10, que el ladrón vino para matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? Satanás. Eso está tratando él, de destruir a cuantos más pueda. Pero los hijos de Dios recibimos protección. Mis hermanos, que Dios nos guíe para mantener siempre tomados de su bendita mano. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este comentario nos sea de ayuda a todos. Bendiciones.